Bien, gloria sean dadas a Dios, amados hermanos. Aquí seguimos una vez más. El Señor que nos permita seguir esa adelante hasta donde Él quiera, hasta donde Él entienda que debemos estar juntos a través de esta plataforma. Ya, como sabemos, las iglesias, las congregaciones se están reorganizando, están retomando los horarios. Ya veremos qué va a ocurrir a partir de la semana próxima, cómo quedaremos, en cuáles canales quedaremos, cuáles congregaciones nos juntaremos y así seguiremos. Lo único que quiero sugerirle, hermanos, que no dejen de profundizar más sobre el libro de Apocalipsis, sigan estudiando lo que hemos visto y lo que tal vez nos quede por hacer. Dios sabrá si terminaremos o cómo haremos, pero sigan buscando. Hay personas, por eso que voy a hablar específicamente de los miembros de la Iglesia de Cristo, sobre todo muchos hermanos, que no voy a mencionar los factores, a las hermanas sí voy a mencionar el factor de, y voy a hacer un paralelismo con lo que es las ofrendas y el diezmo, para que me entiendan un poquito mejor. A la Iglesia de Cristo se nos ha educado que hoy en día no existe el diezmo bíblicamente, y es correcto. Bíblicamente eso es correcto. No existe el diezmo. La ofrenda voluntaria es lo que existe. Y por eso somos un grupo de mezquinos. Porque no es el diezmo que daban los judíos, la 10ª parte de lo que ellos conseguían. Debería ser más del diezmo. Pero ¿qué nos ocurre? Nos quedamos con la parte interpretativa mejor o la enseñanza conveniente de que yo doy lo que puedo. No existe diezmo. Es una ofrenda voluntaria, pero no entendemos, como nos dice el Señor, que es de acuerdo a cómo hayamos prosperado. Ahí eso sí no se entiende. Esa parte no se entiende porque no nos conviene. Así, mis amadas hermanas, a ustedes les hablo. A las hermanas mujeres, como dice un hermano aquí en Constanza. Por eso que tenemos tantas hermanas neófitas con 20, 30 y 40 años en la iglesia. No tienen el mayor de los dominios, porque como las hermanas de la iglesia de Cristo no predican en el púlpito, no dan estudio, no enseñan, pues ¿para qué prepararse? Y vienen esas pentecostales que parecen un chispero en la calle y agarran a la mayoría de las hermanas y la detutanan. Le dan hasta con el cubo el agua, con la palabra de Dios. Y eso es por falta de dedicación personal, porque esto no es los ministros, los pastores ni nadie. Las hermanas son las que tienen que hacer su círculo de estudio, además del estudio personal, profundizar, investigar, buscar. Ahora demasiado herramientas. Entonces, mis amados hermanos, esto lo digo a manera de motivación para al tercer grupo que está entre nosotros, que son los jóvenes. No se queden ahí solamente recibiendo lo que los viejitos le pueden ir enseñando. Investiguen, pero no investiguen para después salir a filosofar o a querer ir a desbaratar los viejitos con los conocimientos que ya adquirieron, porque esos viejitos, Alexis Peña Sosa, El Pío Domínguez, José Fran, Dani, Víctor, William, esos están desfasados, esos hermanos, es como hoy en día. Hoy en día los mayores estamos desfasados según la juventud, pero vamos a ver si llegan a nuestras edades. En cuanto a lo físico se refiere, en cuanto al conocimiento espiritual, jovencitos que están con nosotros ahí esta noche, desde confesor para atrás, eh, no se crean que porque sepan mucha Biblia ya son los papaúpa dramatica, ¿eh? Hay que respetar a Dios, a los hermanos, a los pastores, a los ministros, etcétera, etcétera. Pero sigan investigando, viejitos que estamos aquí, mujeres que están aquí y jóvenes que están aquí. Sigamos profundizando en las Sagradas Escrituras. No es despidiendo lo que estamos, pero estoy aprovechando la ocasión porque hay muchos, yo siento que hay muchos hermanos que ya no se conectan porque entienden que esto no es el caramelo que deseaban chupar. Y Apocalipsis es un libro demasiado profundo y no estamos en vivo para que podamos entrar en debates en contra posiciones. No tenemos ni el tiempo ni la facilidad para hacerlo. Podría hacerse a través de Zoom, claro que se podría hacer, pero que hemos estado queriendo aprovechar el tiempo para dejarle una base, una plataforma de informaciones recopiladas, de conocimiento adquirido, para que ustedes se puedan seguir eh, y edificándose en la palabra de Dios. Así que anoche hablábamos, hermanos, volviendo ahora
a lo que es el capítulo 13 de Apocalipsis, después de estas palabras de exhortación, más que de exhortación de motivación. Hablábamos que subieron, Juan vio, cuando se paró en la arena, vio una bestia que subía del mar. ¿Qué es lo que significa la palabra mar en Apocalipsis? Decíamos, nos dice la Biblia, no decíamos nosotros, no, nos dice la Biblia en los libros proféticos, apocalípticos. ¿Qué es lo que significa el Muchedumbre. mar? Muchedumbre, pero ¿qué tipo de muchedumbre? Porque Pueblos. aguas también significa muchedumbre. Recuerden que decíamos eso anoche y lo explicamos en otros casos y lo vamos a ver más adelante. Agua significa también muchedumbre, pueblos y naciones. Pero ¿qué tipo de naciones, qué tipo de pueblo, qué tipo de muchedumbre significa mar? De donde surgió esta bestia, ¿fue de qué tipo de gente, de qué tipo de naciones, de qué tipo de pueblo, de muchedumbre? Recuerden que cuando decíamos anoche, aclarábamos la palabra mar, significa que vienen de pueblos y naciones perversas, malignas, dañinas, paganas. Surgió el Imperio Romano. ¿De quién fue que surgió? Fue de tres imperios anteriores que desbarató: los babilonios, los medo-persas y los griegos, más su imperio, su territorio y todo lo que dominaban esos reinos, pues eran dominados por ellos, y surgió ese poderío que duró un tiempo muchísimo, triple que los demás, como quién sabe cuántas veces más. Hablábamos también de que la cabeza, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa la cabeza? Ustedes se acuerdan que el versículo 3 dice que una de las cabezas que fue herida como de muerte, una de las cabezas. Reyes, cabeza, reyes. No, Poder cabeza, más que y autoridad. Poder y autoridad. La poder y cabeza. autoridad. Poder y autoridad. Muy bien. Cabeza, poder y autoridad. Y cuernos. No, tablonazo, pucho. ¿Qué pa? Cuernos. Lo que dijo Sefran es correcto también. Cabeza significa reyes, poder, autoridad. Reyes, poder, autoridad. Porque lógicamente en toda potencia del mundo donde hay reyes, el rey es la cabeza, es el poder, es la autoridad. Y de ahí la importancia. Anoche no comentamos, antes que me digan de lo que significa reino, anoche no comentamos que esta bestia que surgía del mar tenía 7 cabezas. Y has de hacerse notar que Roma, de esa época para acá, hasta el 476 que fue destruido el imperio, hubieron 7 grandes perseguidores de la iglesia. Entre ellos comenzaron con a quien algunos opinan que Dios lo tiene de chispero en el infierno para encender la candela del infierno, a Nerón. Comenzó con Nerón, número 1, número 2, Domiciano, número 4, Alejandro Severo, y número 5, Decio, número 6, Valeriano, y Diocleciano, que ya fue después del apóstol Juan, el número 7. Por eso vemos que esa bestia surge con 7 cabezas y una de ellas fue herida mortal. ¿Quién fue herido mortal? Nerón, en el año 67, 68, cuando se suicidó, con una herida como de muerte, pero después se sanó cuando volvió entonces Domiciano. Entonces, cuernos, decíamos que significa ¿qué cuernos? Ya lo hemos visto bastantes veces. Cuernos Reino. significa Reino. reinos. Reinos, 10 cuernos, 10 reinos. Vamos a ver más en el capítulo 17 que habla de muchos reyes, de muchos reinos, en donde esta gran ramera se sienta. Decíamos que el poder que había recibido, ¿quién le dio el poder a esta bestia? El dragón, el dragón. El dragón, el gran dragón, que es el diablo, Satanás, el opositor, el difamador. ¿Eh? Eso hizo el dragón.
y por eso su poder es satánico. Tenía unas características que eran, decíamos anoche que era destructivo, parecía como invencible porque fue herida mortalmente, pero volvió y revivió, era adorada, y a eso surgió la segunda bestia que va a surgir de la tierra que vamos esta noche. Era blasfema también, es perseguidora de los santos, incitaba a los que adoran a la bestia, pero el que tiene oído para oír, oiga, es decir, iba a ser juzgada. Decíamos anoche que esta bestia era Roma investida en el poder romano. Y hacemos la comparación de Daniel capítulo 7 con el capítulo 13 de Apocalipsis, ya que es como una réplica prácticamente de lo visto por Daniel allá en el capítulo 7, de lo también explicado por Daniel acerca de esas cuatro bestias, con esas descripciones de esos animales, y que el poder de esos tres primeros animales, que eran tres reinos que ya hemos mencionado, y repito, el reino babilónico, el medo persa y el griego, seguían vivos en Roma. Entonces, en esta noche, hermano, vamos a ver la bestia que sube de la tierra. ¿Quién es esta bestia? ¿A qué se va a dedicar esta bestia? ¿Cuál característica tiene esta bestia? Vamos a ver si podemos llegar a esa parte. Vamos a dejar que el hermano Roger cante un coro para que entremos entonces a ver la bestia que surge de la tierra. ¿Qué hará? Hermano Roger. Gloria a Dios, hermanos. Vamos así a cantar un coro. Vamos a cantar el coro que dice: el justo florecerá como la palmera. Cantemos. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantado en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Gloria a Dios. Muy bien. Dice Apocalipsis 13, 11. Después de esto, es decir, no después de esto, después vi otra bestia. Había una bestia que surgía del mar con las características que ya vimos, que mencionamos y que tratamos de interpretar. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa esto, hermano? Este texto señala que era hipócrita este personaje. Su apariencia de cordero, inofensiva, dócil, pero el mensaje que tenía era de dragón. ¿Y qué es lo que es el dragón? Un mensaje satánico, es el diablo. Usted recuerda las palabras de Cristo, José Fran, para que te tenga listo ahí a 2 Corintios 11, 13 al 15, para que nos reconfirme lo que dijo Cristo y lo que voy a mencionar en Mateo 7, 15, cuando Jesús hablando, guarden los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. He aquí la gran importancia que tiene para hacer el trabajo que surgió para hacer y que hoy en día se ha profundizado bastante. Todavía sigue haciendo su gran labor extraordinariamente con todos los poderes del mundo. Entonces, no nos debe extrañar lo que le pasaba a aquellos hermanos en aquel tiempo, como surgió esta bestia, así como tan dócil, que parecía tan tranquilita. Dice que su apariencia era como de un cordero, con cuernos a lo semejante a un cordero, pero cuando abría esa boca, lo que pasa, mis hermanos, que tanto allá en el primer siglo como hoy en día, escuchen lo que dice José Fran ahí en 2 Corintios 11, 13 al 15. Según de Corintios 11, 13 al 15. Dice la palabra de Dios. Leo 2 de Corintios 11, 13 al 15.
Amén. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañen si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dios bendiga su santa Amén. palabra. Escuchamos, mis amados hermanos, esto desde el primer siglo, desde el tiempo del apóstol Pablo, que eso ocurrió, digamos, entre los años 40 y 60, aproximadamente por ahí, esa vida del apóstol Pablo. Ni siquiera había comenzado la persecución. Sin embargo, ya en la iglesia habían personajes que se disfrazaban como ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Y después cuando surgió esta primera bestia del mar, el Imperio Romano, y vino esta segunda bestia que vamos a ver entonces, nos vamos a dar cuenta que surgió con una apariencia dócil. Y hoy en día también tenemos a muchos ministros, muchos obreros fraudulentos, muchos hermanos, muchos religiosos que tienen apariencia de piedad, y dice Tito, pero niegan la eficacia de ella. Con sus hechos la niegan. El origen de esta bestia, a diferencia de la primera, que surgió del mar, de las naciones paganas, del mundo, esta surge de la tierra, su origen es terrenal. Ya vimos que el Imperio Romano, que la primera bestia surgió del mar. Y dice el versículo 12, y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Oigan qué mando se tomó. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella, es decir, en presencia del imperio, en presencia del emperador. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Recuerden que ya se curó. Pasó un tiempecito ahí, más o menos, un tiempo breve, corto, de unos años, en el que hubo un poquito de remanso, de paz, tal vez en el tiempo de Calígula como emperador, que no fue tan déspotas como Trajano. Pero vino entonces Domiciano, desde el 81 hasta el 96, a perseguir a los cristianos. Aquí vemos que el papel de esta segunda bestia es promover la adoración de la primera bestia. ¿La adoración de quién? Del emperador. Y ustedes, como yo, sabemos que el único que debe ser adorado es Dios. Y Jesucristo, que se ganó ese privilegio también. Digno es el Cordero, eso lo sabemos ya, ¿verdad? ¿En qué tiempo fue que surgió esta bestia? Según el versículo 12, es en el mismo tiempo en el que existía la primera bestia. Esto, mis amados hermanos, descarta la posibilidad de que se refiera a una nación que vivió o vivirá mucho tiempo después de que existiera la primera bestia, o sea, el Imperio Romano. ¿Y hasta cuándo llegó el Imperio Romano? Hasta el 476. Por lo tanto, mis hermanos, esa segunda bestia no va a surgir en estos tiempos. Ya surgió, está en el mundo y está haciendo su papel de aquel entonces. Es importante notar que aún la primera bestia está relacionada con la ciudad en que reinaban en sus días, como nos dice el hermano Carlos aquí en Apocalipsis 17, 3 y 18. ¿Cuál ciudad? Ya eso lo hemos leído bastantes veces, pero Carlos nos va a refrescar la memoria en Apocalipsis 17, 3 y 18, que esta gran ciudad con la cual estaba relacionada la primera bestia, en donde estaba sentada, en donde tenía su gobierno, su dominio del mundo, esta primera bestia, con esta ciudad, y también allí surgió la segunda bestia. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17, 3, 18, Carlos? 3 y 18. La palabra de Dios nos enseña. Versículo 3 del capítulo 17. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de nombres blasfemos. Y el 18 enseña, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Eso no, ya decíamos en estudios anteriores que no necesita interpretación, que eso lo sabe hasta yo creo que hasta los chinos de Bonao, como dicen, quién era esa ciudad o cuál era esta ciudad en donde estaba sentada
este personaje. Y ya veremos cuando lleguemos al capítulo 17 de quién se trata exactamente. Como vamos a ver algunas informaciones acerca de esta segunda bestia. Esta segunda bestia, mis amados hermanos, conforme al papel que vino a hacer delante de la primera bestia, es un falso profeta que obra en hacer que todos adoren a la primera bestia. Ese era el objetivo fundamental de ella, procurar que el pueblo, la ciudadanía, todo aquel, dice el versículo 13 al 15, dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego desde la tierra delante de los hombres. ¿Usted recuerda a Jesucristo, mi amado hermano? ¿Usted se recuerda lo que dijo Mateo 7, 22, 23? Que en el día del juicio muchos le dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, etcétera, etcétera. Y la divina respuesta le va a decir, yo nunca lo conocí a ustedes. Apártense de mí, malditos, hacedores de maldad. Eso lo va a responder la divina respuesta. Es decir, que como leyó José Fran ahorita en 2 Corintios 11, 13 al 15, y esto que dijo Cristo, y como vamos a ver más adelante en 2 Tesalonicenses capítulo 2, es que hay personajes en la tierra que se dedican a esto, pero sin la autorización de Dios ni de Cristo. Y después ellos, y hacen todo este tipo, todas estas maravillas. Fíjense que dice que esta segunda vez hace grandes señales, hace descender fuego del cielo. Y dice el versículo que sí, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que les he permitido hacer en presencia de la bestia. En 2 Tesalonicenses vamos a confirmar el por qué Dios permite eso. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, que fue herida, recuérdense, Nerón falleció en el 68, pero en el 81 revivió en la figura de Domiciano para continuar esa despiadada persecución. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no adorase a la bestia. No voy a entrar en aspectos históricos de un grupo religioso que tuvo grandes hazañas en el mundo, que cuando lleguemos a los capítulos donde merezca ser mencionado, lo vamos a mencionar, pero la historia está llena de la historia de esta institución, no es mundial, pero casi mundial, que hizo grandes estragos en nombre del Señor para supuestamente cristianizar, evangelizar a los pueblos del mundo, pero con grandes estragos. El hermano Larry White, en su libro sobre Apocalipsis, La victoria de Cristo y el cristiano fiel, dice, Roma, siendo la capital del mundo en aquel tiempo, servía como centro de gobierno y también de la religión del día. Subraya esta expresión, también servía como la religión del día, Roma. De acuerdo con la ley y la tradición romana, el jefe del Estado, o sea, el emperador, se consideraba divino. Algunos emperadores aprovecharon esa creencia para recibir más homenaje del pueblo. Así aumentaron su importancia e influencia sobre el ciudadano. Y uno de sus emperadores que gobernó del 81 al 96, no les voy a mencionar el nombre para ver si ustedes están prestando atención, ustedes en su mente digan fulano de tal, reinó poco después de la muerte de la primera vez. A él le encantaba esta importancia y el homenaje que le traía. Por supuesto, los cristianos fieles se rehusaron a adorarlo a él y a todo hombre, puesto que tal culto sería infidelidad a Cristo. Pero para los romanos esta actitud demostraba deslealtad al Estado y nada menos que traición. Por tanto, cuando el emperador exigía ser adorado como divino, el cristiano tuvo que escoger entre la deslealtad a Dios o la deslealtad al emperador. El resultado fue que la iglesia fue considerada como una organización ilegal. Los romanos buscaron métodos para hacer cumplir el culto al emperador y para castigar a los cristianos supuestamente rebeldes, según ellos. Se nombró un cuerpo en cada provincia que tenía la responsabilidad de ver que se cumpliera esa religión falsa y que los que no adoraban al emperador, o sea, los cristianos, se supone que nada más eran ellos, y algunos que otros por otras religiones, fuesen castigados.
Y ya recuerden lo anterior, lo que le hicieron a los que no quieren adorar, que lo usaron como antorcha viviente. Este concilio edificaba imágenes del emperador, altares para su culto y en toda manera patrocinaba la religión del Estado. Perseguía a la iglesia en muchas maneras, matando a algunos, expatriando a otros y expropiándose las propiedades de algunos otros. Eso está en el documento La victoria de Cristo y el cristiano fiel, en el curso para obrero cristiano que tiene el hermano Larry White. Posiblemente algunos de ustedes lo hayan hecho, ese curso, y hayan visto ese tema. Características que presenta esta segunda bestia. El falso profeta hace grandes señales para engañar. Esos son en los versículos 13, 14 y 15 que hemos visto. Eran señales y prodigios mentirosos. Aquí el hermano William, consígase a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Eran señales y prodigios mentirosos. Aquí el apóstol Pablo nos va a explicar el por qué Dios permite que aparezcan estos personajes. Todavía hoy en día estos personajes están apareciendo y haciendo estas cosas precisamente para que ocurra eso. Y si nosotros no damos el primer paso, entonces vamos a ser culpables de que esa gente se pierdan. Porque escuchemos al apóstol Pablo diciendo a los tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Lea nuestro hermano William. Dice la palabra del Señor: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El Señor haya bendición en su palabra. Amén. Ahí escuchamos al apóstol Pablo diciéndonos qué es lo que pasa con estos poderes. Y fíjense que Dios permite que estos personajes tengan poderes extraordinarios, estos prodigios, estas señales. Una de las armas más exitosas que ha usado el diablo por toda la eternidad ha sido el engaño. Hermano, si alguno se deja engañar y por eso se pierde al final de los tiempos, será culpable el mismo que se dejó engañar. Eso dijo en una frase el hermano José Grau. Esas son las características que tiene el falso profeta, la segunda bestia, que hace grandes señales. Hacía y sigue haciendo grandes señales en todos los grupos religiosos, específicamente en aquel que surgió en esos tiempos. Surgió en esos tiempos y todavía existe. Porque vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 17 y 18 las cosas que han ocurrido para que eso se haya dado así. Leía un hermano ahí en los versículos 16 al 18 que tiene esta segunda bestia, tiene una marca. Tiene un nombre o un número, esta bestia. Vamos a escuchar al hermano Dani que nos cante un coro para que hablemos un poquito de eso, eso es interesante, ¿verdad? De eso se ha hablado mucho, de eso hay muchos temas en el mundo religioso, evangélico, pentecostal, de todas formas, hablando de ese famoso 666, de esas marcas que van a venir, de ese chip y de ese microchip y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, a ver si qué tiene esto que ver con aquello allá o qué tiene que ver con nosotros hoy en día, a ver si sí o si no, si va o si no viene, si viene el sello para la frente, para el brazo derecho, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de eso, de lo que nos tiene el Señor para esta noche, después que el hermano Dani se cante un coro para honra y gloria de Dios. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor.
mostrar mi gratitud. Vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud. Gloria a Cristo. Dice desde el versículo 16, 17 y 18, ya para finalizar el capítulo 13, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Hoy en día, mis amados hermanos, se está gestando un movimiento, está aconteciendo algo quizás con la llegada del COVID-19, se está gestando un movimiento. Los grandes líderes del mundo están organizando algo similar a lo que pasaba en aquel tiempo. Dios nos proteja, mis amados hermanos, y nos ayude a serle fiel y preferir mejor morir antes de que nos alteren el cuerpo. Esto sí es que será así, porque en aquel entonces, como veíamos el sello de Dios, y vamos a comentar una vez más esta noche, no fue así con sello, ni con cheats, ni con microcheats. Recuerden cuando hablábamos del sello de Dios en capítulo 7, versículo 3, y vamos a ver el capítulo 14, versículo 1, también que habla de que los que tienen el sello de Dios en sus frentes, ¿verdad? Sabemos que Dios conoce a lo suyo y sabemos cuál es el sello que tenemos. Es un sello espiritual que nos identifica. No sé si a ustedes le han dicho alguna vez por ahí, algunos inclusive la gente que son religiosos, que no son de esas religiones tan vagabundas, de que son evangélicos, pentecostales, metodistas, bautistas, adventistas, son como unas personas de respeto y que visten dignamente y que la gente lo identifica de lejos. Ese, mis hermanos, padre cristiano, debería o debe ser el sello de identificación en la frente, en la mano derecha, porque Dios nos conoce, Dios sabe quiénes son los de Él. 1 Timoteo 2:19 lo leemos, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros debemos estar atentos a estas cosas. Pero en caso de que estas cosas que se están gestando, están llegando muchas informaciones que se están filtrando, debemos estar al pendiente porque hay muchas maneras de cómo van a alterar el cuerpo, los genes, etcétera, etcétera, para hacer esos grandes líderes del mundo lo que ellos les dé la gana con la humanidad. Van a poner a mujer a parir. Si lo que quieren es que paran una hembra y un varón, eso lo van a poner a parir. Si quieren que para dos varones, eso lo van a poner a parir. Si quieren que para dos hembras, eso lo van a poner a parir. Controlado y el sexo que ellos digan. Ya no va a ser por la intervención divina. Ya no necesariamente, ya eso lo sabemos hace tiempo que ya, ¿cuántas mujeres ya no necesitan un hombre para tener un hijo? Sencillamente se inseminan y ya. Hay mucha tecnología y muchos avances en la medicina que están tomando la naturaleza en sus manos y será hasta que Dios lo permita. Entonces, dice Apocalipsis 13, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia y subraya esta expresión, pues es número de hombre y su número es 666. El famoso 666 del cual se ha hablado tanto. Esta marca de la bestia es como una parodia diabólica a la marca del pueblo de Dios, como decíamos de Apocalipsis capítulo 7:3 y capítulo 14:1, que el Señor le puso su sello a los suyos y que va a ser ahora el diablo, porque el diablo le dio el poder a la primera bestia y la primera bestia le está permitiendo a la segunda bestia que ejerza ciertas señales, prodigios, milagros delante de su presencia y le ha permitido hacer todo esto.
Entonces también como que le parodió la decisión de Dios, el trabajo que hizo Dios con lo suyo, lo selló. Y aquí dice, y este sello indica identidad. Es una identidad, como decíamos, del sello de Dios que se le pone. Mano Dani, tengas un coro, por favor, en lo que el pidió regresa. Gloria a Cristo, vamos a cantar el coro, enviado soy de Dios. Cantamos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con él un reino celestial. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con él un reino celestial. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un reino de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Gloria a Cristo. Bien, gracias mis hermanos. Ustedes saben ya el truquito que son 2 veces que me lo quitan de noche. ¿Y por qué no lo hacen después que terminemos el estudio? Pero nada, el Señor se ha glorificado por ello. Quedé solamente diciendo que vamos a ver más, ahí quedamos, más adelante, esto que estamos diciendo acerca de esto que estamos explicando. El número de la bestia, de esta bestia que surgió de la tierra, no fue de naciones malignas, sino que surgió del seno mismo de la gran ciudad que reinaba en esos días. De allí fue que salieron grandes hombres inteligentísimos, surgieron en años, digamos, fue a finales del siglo II y comienzo del siglo III, fue que surgió este movimiento religioso que hizo todas estas grandes maravillas y arropó el imperio, el poderío romano, a los emperadores y al pueblo entero y se expandieron, que hoy en día existen como plaga en el mundo entero. Un tremendo proyecto del diablo, ese que le ha dado resultado. El número es 666. Hay quienes apuntan a este número a Nerón o a Domiciano, famosos ambos por su persecución a los cristianos, y le llamaron el anticristo. Lo apuntan hacia uno de estos 2 personajes, pero, mis amados hermanos, aquí yo tengo un pero. Primero, recuerden que yo dije anteriormente, subrayan la expresión el número de hombre, ¿verdad? El hermano Víctor, que se busca Gálatas 3:15, y el hermano confesor Apocalipsis 21:17, para que veamos algunos detalles con relación a lo que es número de hombre y medida de hombre en la Sagrada Escritura. A ver en qué consiste este contexto. Víctor, Gálatas 3:15 y confesor Apocalipsis 21:17, para que veamos este 666, porque está repetido 3 veces y porque es un número así. Sencillamente, de plano, digo, le respondo, mis hermanos, porque es un número de hombre. Y eso vamos a ver, el por qué es un número de hombre. Hermano Víctor, léanos, Víctor, Gálatas. ¿No está ahí, Víctor? El que lo tenga, por favor, entonces. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Gálatas 3:15.
Correctamente, José Fran, excelente, gracias. ¿Cuántas personas eran necesarias para que un pacto no se invalidara en el Antiguo Testamento? Según algunos conocimientos que tengamos, para que un testimonio fuera real, ¿cuántas personas necesitaban para que el testimonio fuera correcto? Dice Tres. José Fran, Dos dice José personas. Fran, José Fran está señalando con los dedos y Carlos dice, 2 testigos o 3. de 2 a 3 personas. Porque un pacto de hombres ya ratificado, como leyó José Fran, el asunto es el término hombre aquí. La idea cuando nos viene la palabra hombre significa humanidad. Y en este caso, cuando estos 2 hombres o estos 3 hombres o más hombres se pusieran de acuerdo y testificaran y dijeran sí es así los 3, ya eso no lo invalidaba nadie, porque eso es un pacto de hombre. Y eso Jesucristo lo habló bastante en el capítulo 8, 9 y 10 del Evangelio de Juan. Y también el apóstol Pablo habla más adelante, bueno, aquí no está hablando en Gálatas acerca de esta parte. Un pacto de hombres, porque eso es cosa de hombre, eso es humano. Pero hay otra cosa que es humano y que también hasta los ángeles tienen este tipo de medidas. Hermano confesor, Apocalipsis 21 y 17. Dice la palabra de Dios, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Correctamente, porque la idea, cuando a los judíos se le hablaba así, ellos entendían perfectamente. Cuando le hablaban medida de hombre significaba, tenía, bueno, en la Biblia está en los glosarios al final, estaba el palmo mayor, palmo menor y un codo. Y eso es una medida de hombre, desde el dedo mayor, de la punta del dedo mayor al codo. Ahí dice que eso era un codo, aproximadamente 45 centímetros, como 50 centímetros aproximadamente. 2 codos era alrededor de 1 metro. Entonces esa medida que está ahí dice, y es medida de hombre, es para que entendamos aquí la expresión, que no es algo espiritual, no es algo celestial, es un número de hombre, el 666. Se ha dicho que el número 6 es el número del hombre. Razón, el hombre fue creado el 6º día. ¿Qué significa entonces aquí que el número sea 666? Bueno, ustedes saben que el número 7 es perfecto, significa perfección. Los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, más los 4 puntos cardinales, sumados los 2 da perfección. Pero el 6 es un número imperfecto, lo que significa que la señal que tendrían simbólicamente en la frente o en el brazo derecho era fracaso tras fracaso tras fracaso. 3 veces el 6. Eso es lo que significa el 666, que es un número de hombre y cada vez iría en fracaso, en fracaso y en fracaso por todos los intentos y todos los emperadores que pasaron y todos los reinos y potencias del mundo que se opongan a la iglesia. Y con ese va a ser el cierre de esta noche. Van a escuchar qué le va a ocurrir cuando estemos ya finalizando esta parte de esta noche y casi estamos llegando. Tratar de identificar este número con una persona, como han hecho muchos que se lo adjudican a Nerón, a Domiciano, como que es un solo personaje histórico, equivale a leer en el texto lo que el texto no dice, mis hermanos. Es como si leyéramos, es número de un hombre, pero el texto no dice así. El texto dice, es número de hombre. Como vimos en Apocalipsis 21, 17, medida de hombre. Como vimos cuando se ratifica un pacto por hombre, ¿verdad? Muchos han identificado el 666 usando cálculos de letras en el papado. Se ha dicho que en la mitra, ese gorro que usa el papa, las letras que tiene en números romanos, sumándolo, da 666. Porque hay muchos estudiosos y muchos de la Iglesia de Cristo le han tocado decir eso. Le adjudican el 666 a un hombre. Y no es, estamos señalando que el texto no dice es número de un hombre, sino que es número de hombre. Por ejemplo, hay gente que le ha adjudicado el 666 a Hitler y se lo merece, claro que se lo merece.
Pero déjeme decirle que el 666 le corresponde a todo presidente, a todo rey, a todo emperador, a todo capitán, a todo alcalde pedáneo que persiga la iglesia de Cristo. Le corresponde el número 666, que significa fracaso tras fracaso tras fracaso, porque es un número imperfecto así. Entonces se lo adjudican a Hitler, a Nerón, hubo un personaje llamado Ramón Valle Casá, analizó que el nombre está también del nombre Elena Hermon White, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, da 666 también, mis amados hermanos, porque aquí hay mucha gente analistas y a ella le adjudicaron 666, pero yo le pregunto a esa gente, ¿acaso alguna vez Elena ha perseguido a la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios? Si lo ha perseguido, ¿le corresponde, mis hermanos? Si no, no le corresponde. Y a la secta del cáncer del año 2000 también le consiguieron esa suma. Es decir que hay tantos estudiosos de la Sagrada Escritura que le adjudican el 666 a tantos personajes o instituciones como aparezcan. Y hermanos, quiero decirle que la bestia no es un personaje solo. Como dice en Apocalipsis 17:11, hermano Benjamín, ¿está ahí Benjamín? Si no está Benjamín, Moisés. Apocalipsis 17:11, que primero de los dos que lo consiga, para que veamos que la bestia no es un solo personaje. La bestia, como han dicho muchos explicadores, muchos teólogos en la Biblia, no es un solo personaje. ¿Qué dice Moisés? Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Palabra de Dios. Ajá. La bestia que era y no está entre los 7. ¿Entre cuántos? Entonces, es un solo personaje. Hermanos, la Biblia es bien clara y decíamos que el Apocalipsis él mismo se va interpretando. Lo que pasa es que necesitamos estudio, análisis, concentración, comparación. No podemos estarnos quedando como decíamos al principio. En fin, mis amados hermanos, la marca no es literal. Como tampoco es literal el sello de Dios, como explicamos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Como tampoco es literal aquí la bestia con los 7 cabezas, la bestia con los 10 cuernos y la corona y la diadema, como tampoco son literales los animales a que se parece esta bestia, como tampoco son literales los otros animales que hemos visto en otro capítulo más. Tampoco este sello, ni tampoco es literal el sello de los hijos de Dios. En eso estamos claros, que es el Espíritu Santo que tenemos y nos hace comportar como hijos de Dios. Así tampoco estas personas le iban a poner un sello en la frente. Hoy en día hasta ese sello de código de barra que existe, por donde quiera usted ve una figura que ese sello que nos va a poner en la frente o en un brazo. Yo no sé con qué intención la harán los personajes que el diablo está usando hoy en día para hacer sus cosas, pero si esta va a ser una de las formas de hacerlo, vamos a ver qué va a ocurrir con los hijos de Dios. En conclusión, mis amados hermanos, podemos decir que la primera bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10 era el poder perseguidor de la iglesia, entre paréntesis, el imperio romano. Y la segunda bestia que hemos visto en esta noche, desde el versículo 11 hasta 18, es la religión falsa de Roma que promovía la adoración al emperador romano. Ahí están las dos bestias. Eso es lo que viene describiendo esos versículos según el apóstol Juan nos dice. Pero quiero notar, hermano, quiero hacer notar. Quiero hacer notar que la condenación que tendrá la bestia, que tuvo y que tendrá la bestia, los emperadores romanos, pues todos son bestias, fueron bestias los perseguidores. El falso profeta, esta segunda bestia, que promovía la adoración falsa al emperador, es la condenación en el lago de fuego que dice Apocalipsis 19, 20 y 20, 10. Esa misma condenación es la que tendrán cualquier nación o potencia que se levante hoy en día en contra del pueblo de Dios y cualquier religión que exija o promueva la adoración falsa a hombres, animales o cosas. Con eso cerramos estas clases de esta noche y que Dios nos ayude a permanecer firmes y fieles. Buenas noches y Dios nos bendiga, mis hermanos.